espero que usted tenga su PDF y si no, descárguelo, está en internet, lo que cada cristiano debe conocer. Al final del estudio de la semana pasada veíamos cómo él había hecho una lista donde él dividía los dones en tres grandes grupos de dones. Los dones de enseñanza y liderazgo, los dones de servicio y los dones milagrosos. Y vamos a leer pues cuál es la opinión o el comentario que tiene el pastor Adrián Roger respecto de estos dones y de los grupos de dones. Dice así, página 148 al final: los siguientes dones son prácticos, necesarios y más comunes en la iglesia. Son los dones de enseñanza y liderazgo. Examine la lista y vea si parece identificarse con uno o varios de ellos, ¿verdad? Usted puede tener un sinfín de dones o uno, pero cada cual Dios lo da a través de su Espíritu Santo como Él quiere. Y sobre todo, sabes que dice la palabra de Dios que cuando Dios te llama, Él te capacita o te equipa, te da los dones o las herramientas que tú vas a necesitar para ejecutar aquello que Dios te llamó. ¿Sabe qué es lo interesante de esto? Yo concluía la semana pasada para mí que hay personas que tenemos dones y no sabemos que tenemos esos dones porque no los hemos ejercitado. Por ejemplo, yo recordaba en la semana a un tal Moisés, que cuando Dios lo llamó de la zarza, Moisés le dijo, pero si yo soy tartamudo, y Dios quería que él fuera el líder de Israel, de una nación de entre 2 a 6 millones de personas. Una persona que tenía que tener facilidad de palabra. Yo hubiera sido como Moisés, ¿no? Y a veces nos pasa así, que nos lengua la traba. Nos tartamudeamos todos a la hora de estar enfrente de alguien. Y lo curioso de esto, mis hermanos, es que, ¿cómo le diré? No importa si usted cree que no lo tiene. Si usted lo tiene, usted se va a dar cuenta en algún momento que lo tiene. Y hay gente que tiene, por ejemplo, talentos. Vimos la diferencia, ¿verdad?, entre un talento y un don. Y hay gente que tiene el talento, por ejemplo, para hablar en público. Y hay alguno que tiene el don de predicar, pero no tiene el talento para hablar en público. Qué disparidad, ¿no? Entonces va a decir, no, sí, ¿cómo voy a predicar yo en público si me pongo nervioso? Aquel mejor que se le ve que tiene el talento. Pero Dios no quiere gente con talentos, quiere gente con dones. Si usted tiene el don, tiene que desarrollarlo, y si usted tiene el talento, pues dígale, Señor, también tendré el don, que complemente, ¿verdad? Porque hay mucha gente que predica y tiene el talento para hablar, pero no tiene el don. Hay mucha gente que canta y canta muy bonito y tienen el talento para cantar, pero no tienen el don de adoración. Y así podemos enumerar un sinfín de gente que tiene talentos, que también vienen de parte de Dios, pero que no tienen nada que ver con los dones espirituales. Es muy, muy diferente. O sea, es una persona que hablaba muy bien en público. Es más, millones lo escuchaban y lo seguían porque disertaba de una manera increíble en su oratoria. Era Adolfo Hitler. Imagínense que digan que él tenía... ¿Cómo era posible pues que tanta gente lo seguía, que tanta gente creía en las cosas tan bárbaras que él decía y hacía? Porque tenía ese talento, claro, de llamar a las masas. Pero no confunda entonces el talento con los dones. Y vamos a ver el primero de ellos, liderazgo, muy importante. Romanos 12:8, ahorita lo vamos a leer más abajito. No es el liderazgo, no es la motivación para ser una personalidad, sino coordinar las cosas. Hay mucha gente que piensa que un líder es el que está al mando de todo el mundo y empieza a mandar y que hagan y que esto y que lo otro. No, un líder es la persona que coordina las cosas, ayudar a la gente a captar la mayor visión y moverla hacia esa visión. Que le enseña más bien, ¿no? Que le enseña a cómo se hacen o por dónde se va, que le dirige, pues. Coordinar las actividades de otros con una meta en común para la gloria de Dios, ¿verdad? El líder tiene que coordinar los talentos y los dones de todos los demás miembros de la congregación. De eso se trata, de que todos vayamos hacia el mismo objetivo. Sabes que he estado leyendo el libro de Génesis y cómo cuando el suegro de Moisés fue a visitarlo y le dijo, no, hombre, si tú eres el único que aquí... Jetro. Tienes que poner a alguien que también esté al frente de otras personas, o sea, a alguien que también tenga el don de poder dirigir
para que a su vez entre varios puedan desarrollar los dones y los talentos de los demás. Y qué interesante, note esto, Moisés primero no quería ser líder y después no quería soltar de ser el líder. Después no confiaba en los demás para eso, siendo que él mismo no tenía la capacidad en un principio, sino que Dios lo capacitó. Este don, estamos hablando del, del don del liderazgo, es el don de presidir, guiar, estar al frente de otros. Una persona con este don tiene el don de visión, tiene un proyecto hacia dónde llegar, una mira hacia dónde nos debemos dirigir. Guía y motiva a los demás en esa dirección. Ese es el don de liderazgo. Y sabe, cuando yo lo estaba estudiando, me di cuenta que yo no tengo ese don, o que posiblemente me falta muchísimo por desarrollarlo, ¿no? Pero sinceramente yo le creo que no tengo ese don. Solamente Dios sabe, ¿verdad?, si lo tengo y si lo voy a desarrollar en algún momento. Que espero que sí, ¿verdad? Porque si ya me puso de pastor, pues espero tener ese don, gloria a Dios. Y si no, pues que me mande a alguien que tenga ese don para que me ayude aquí en las labores de la congregación. El don de profecía, punto número 2. Puede leer usted 1 Corintios 12:10 y Romanos 12:6. ¿Qué es profecía? Profecía es la habilidad de hablar por Dios. Escuche, no solo es predecir, aunque sí tiene que ver con eso. Mucha gente piensa que decir en fulana fecha vas a tener un accidente automovilístico, esa es la profecía. Pero no, profecía es hablar la palabra de Dios. Eso es profetizar, porque el profeta lo que hacía era que escuchaba de parte de Dios y después hablaba al pueblo lo que Dios le había dicho que dijera. No siempre eran cosas que iban a pasar en un futuro. O sea que podría decirse que un pastor que predica la palabra de Dios pues, está dando profecía, o sea, está predicando la palabra de Dios. Fíjese, porque como te decía, los profetas no siempre hablaban de parte de Dios cosas que iban a suceder. Claro, a veces sí lo hacían, ¿no? Si no, va a pasar esto y aquello. Pero a veces la palabra de parte de Dios para el pueblo era algo que estaba sucediendo en ese momento. Y ustedes se han alejado de mí y con su boca me hablan y su corazón está lejos y no está hablando de cosas futuras, está hablando de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces, hablar la palabra de Dios. Algunos tienen el don de profecía y el apóstol Pablo dice que es un don que debe ser anhelado por la iglesia. Y no crea que el don de profecía, como le estoy diciendo, es que usted tiene que entrar en un trance, ¿verdad? Y empezar a decir que Dios me dijo que Donald Trump va a ser reelecto y ¡zas! Que no fue reelecto, ¿verdad? Hubo muchos profetas que se les acabó la fiesta ahí. Como el que dijiste que profetizó que se iba a acabar el mundo. El de Colombia, no sé si usted se enteró, ¿verdad? Hace como 3 o 4 días alguien dijo, un profeta... Un pastor en Colombia dijo que Jesús había dicho que iba a venir en fulano día de la semana pasada y ya es lunes, martes y no vino el Señor, pero lo que sucedió es que el pastor se fue con el dinero pero de la iglesia, ¿verdad? Y no se fue al cielo, se fue a quién sabe dónde. Entonces hay mucha gente que habla por hablar, ¿verdad? Usted puede ver en internet cómo están exhibiendo a todos los predicadores esos de la prosperidad, que profetizaron que 2020 iba a ser un año de prosperidad y de victoria. Y ¡zas! Que se viene un virus. Y sabes que eso me recuerda a cuando el profeta Jeremías dijo que hablaban de sus deseos los predicadores porque no tenían una intimidad con Dios, porque es bien importante que el que va a profetizar o el que va a hablar la palabra de Dios tenga esa intimidad o esa comunión directa de parte de Dios, porque si no, ¿cómo va a escuchar lo que Dios quiere hablar al pueblo? Claro, y sobre todo, y también cómo lo va a escuchar el pueblo. Imagínate tú nomás, que el profeta, por ejemplo, Eliseo o Elías, estuvieran viviendo en pecado y que después se pararon en el Monte Carmelo a decir que Dios le había dicho que dijera. ¿Qué va a decir el pueblo de Israel? Pues si tiene como 4 mujeres y hijos regados por todas partes y ni los mantiene, ¿ahora qué me viene a decir a mí? Entonces hay que tener integridad también para poder proclamar lo que Dios nos dice. Y si es verdad eso, Dios únicamente nos va a hablar para contarle a alguien más cuando nosotros tenemos una vida íntegra. Si no, no nos va a hablar para decirle a nadie más, nos va a hablar a nosotros en lo personal y nos va a dar nuestro coscorrón, ¿verdad? Que mucha gente el día de hoy está, no, que Dios me dijo para ti. Ah, sí, ¿y tu vida cómo está?
Primero ponte a cuentas tú con Dios, como dijo Jesús, primero saca la bigota que tienes en el ojo y luego vienes y me dices. Eso es lo que haría cualquier persona, cualquier ser humano, creyente o no creyente, ¿verdad? Es como cuando va usted al nutriólogo y el nutriólogo está así, pues no se lo va a creer que el nutriólogo sea bueno. ¿Por qué? Porque pues, se le ve, ¿verdad? Se le ve así la papada como a mí. Entonces tenemos que tener una integridad cuando hablamos. Y mi hermano, hay mucha información mala, equivocada, errónea respecto de la profecía. Algunas personas dicen que son profetas y así se anuncian. De hecho, antes de que digas, he escuchado de mujeres que son divorciadas o que están, que ya se están juntando con otra persona y se proclaman profetas. Muy bien. Sí, pues es que de todo hay en la viña, ¿no? Y no es la viña del Señor, no se crea. El oficio de profeta ya no existe. Escúchelo, el oficio de profeta ya no. El último profeta fue Juan el Bautista. Ese fue el último que podía decir que era profeta. El don de profecía sigue vigente, por supuesto que sí, pero el oficio de profeta ya no. Así que desde que usted vea que alguien dice, el profeta fulano va a venir, tenga cuidado. No le digo que no vaya o que no lo escuche, tenga cuidado, ¿verdad? Tenga mucho cuidado. La iglesia está construida, dice el pastor Adrián Roger, sobre los cimientos de los apóstoles y de los profetas. Cuando se construye un edificio, no es necesario ponerle fundamento a cada piso que se construya. El fundamento fue puesto desde un principio y fue puesto para la iglesia hace 2000 años, cuando se levantaron los apóstoles. Ya no hay más apóstoles, el oficio de apóstol ya no existe. Así que si usted conoce a alguien que dice que es el apóstol fulano, tenga cuidado también. No digo que el ministerio del apostolado esté completamente abandonado, porque se entiende que un apóstol es una persona, ¿verdad?, que va y levanta una iglesia y levanta líderes y los enseña. Pero los apóstoles ya se acabaron. Ahora llámele misionero. Y si se ofende porque no le llama apóstol, quiere decir que le falta humildad, ¿verdad? Dígale siervo, siervito, con cariño, a siervito. Bueno, sigamos. Nosotros, mis hermanos, construimos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Yo creo que es posible que nosotros estemos trabajando en los acabados del techo, dice el pastor Adrián. Lo que quiere decir es que ya estamos terminando la obra, mis hermanos, que Cristo viene pronto. Pero como le decía, el don de profecía, ese sí sigue vigente. ¿Cuál es este don? Dice el pastor Adrián, yo oigo a algunas personas decir, mi don es la profecía. Y creen estar ungidos por Dios para regañar a la gente. No, eso no es el don de profecía. En realidad es todo lo contrario. En 1 Corintios 14:3 leemos, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso no es regañar a la gente, sino edificar y construir. Si usted está en alguna parte, bueno, vamos a hablar de un tema así, de un ejemplo. Si usted compra un terreno, ¿qué es lo que tiene que hacer usted primero antes de construir? No, ya lo compraste. ¿Qué vas a hacer ahora para empezar a construir? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? A ver, ¿qué hicimos aquí en la iglesia antes de empezar a hacer cualquier cosa? Hicieron los cimientos. Bueno, ¿y cómo hicimos los cimientos? ¿Qué fue lo primero? Escarbamos y sacamos tierra, ¿verdad? Sacamos algo que no nos servía de lo que ya estaba aquí. Mucha gente quiere venir a los pies de Cristo y que Cristo no saque nada de esa tierra. No, para poner los fundamentos, Cristo tiene que sacar cosas que no sirven, porque si no, no va a caber lo que sí funciona, los fundamentos. Y mire, que si fuera la tierra algo vivo y le dan con un pico y una pala, yo creo que la tierra gritaría, ¿no? ¡Me están matando! Sí, le dolería. Claro, porque estamos picando piedra, picando tierra. Yo soy malísimo para hacer zanjas, porque la tierra es durísima, necesita mucha fuerza, porque está bien compactada, y a veces los corazones, los que venimos del mundo al Señor, estamos bien compactados. Y cuando alguien profetiza o nos da una palabra, pensamos que nos están regañando, pero no, simplemente estamos, como dice el pastor Adrián Rogers, estamos hablando para edificar,
para exhortar, pero también para consolar. Y como decía un comentarista, decía que a veces la palabra llega a las personas, pero cuando tenemos ya predeterminados conocimientos o ideas en nuestra cabeza, para que nos saquen esa idea, se ocupa como que un marro, ¿verdad? O sea, algo duro para que nos saque esa idea, porque a veces la idea del mundo la queremos meter a las ideas de Dios, y es cuando la palabra de Dios la sentimos que nos está golpeando a todo lo que da, pero es por lo mismo, porque la palabra está sacando esa idea que no debe de estar ahí. Claro, ¿por qué cree que la Iglesia Católica hizo una Virgen Morena? Lo dije hace unos estudios, ¿no? Porque los indígenas tenían tan adentro la idea de sus dioses, de sus diosas, que dijeron, es más fácil decirles que Tonantzin ahora se llama Guadalupe, que la sigan adorando igual, porque es muchísimo más sencillo cambiar una idea y nomás maquillarla ahí poquito, que sacarla, y eso solamente a través del Espíritu Santo. Solamente Dios nos puede sacar las ideas erróneas del mundo cuando empezamos a llenar nuestra vida con su palabra. Y esta es la palabra de profecía. Entonces, es exhortar, es animar, es confortar, es apuntalar, es sostener. Todo eso es la profecía. Fíjate qué bonita palabra, me gustó esa apuntalar, es sacarle punta, ¿verdad? Para que realmente llegue al propósito a donde va, al tino. Pues. Sí, usted ha entrado a una mina o ha visto alguna película de una mina que están construyendo allá, están sacando tierra de abajo de allá de las profundidades, que están sacando carbón, etcétera, algunos minerales. ¿Qué hacen los mineros para seguir avanzando? Apuntalan. Tienen que poner los postes para que no se les vaya a venir encima todo un derrumbe. Ellos tienen que apuntalar. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Apuntalar al conocimiento que ya tenemos para seguir profundizando en la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que hace un profeta. Y es algo que necesita mucho, se necesita mucho en la iglesia de hoy. Una persona que tiene el don de profecía no solamente está haciendo clarividente y diciendo, yo veo, ¿verdad?, que la vacuna tiene un chip. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la palabra de Dios que es expresada por esta persona y que esa palabra va a confrontar, pero también va a apuntalar y va a animar al cristiano, a toda la iglesia. Entonces ese es el don de profecía. Sigamos. El don de enseñanza en Romanos 12:7. Si usted tiene el don de enseñanza, quiere hacer clara la verdad. Yo creo que tengo el don de enseñanza. ¿Quién sabe, verdad? A lo mejor usted no me entiende nada ya, pero yo me imagino, yo quiero pensar. A ver, apúntele ahí. Yo creo que sí, pastor, o yo creo que no, porque no le entiendo. Apúntele ahí, a ver quién. ¿Cuál es la votación en esta tarde? Si usted tiene el don de enseñanza, tendrá un deseo de investigar las cosas y validar la verdad presentada. Vamos a ver si es cierto que escuché esto, o si esto que leí, o si esto que vi es verdad. Vamos a investigar, ¿verdad? Comentaba con mi esposa en la tarde que a la gente del día de hoy, a las personas, les gusta ver un video que dure 2 a 5 minutos, donde en esos 2 o 5 minutos le hacen creer lo que sea, en vez de investigar a profundidad con expertos, en documentales, con personas que se han preparado durante toda su vida respecto de cierto tema. ¿Por qué? Porque pues duramos mucho y nos da flojera, ¿verdad? Entonces, si yo le digo que el COVID-19, la enfermedad esta ocasionada por el SARS-CoV-2, se inició porque el chupacabras, ¿verdad?, fue cocinado en China, y usted lo ve en un video, usted va a decir, sí, el video de un pastor. Ni siquiera soy epidemiólogo, ni soy botánico, ni veterinario, pero yo se lo digo en 30 segundos y usted se lo cree. Pero no, la persona que tiene el don de enseñanza investiga y quiere presentarle al alumno, al discípulo, la verdad. Y saca la fuente, o sea, Claro. desde la raíz. Por ejemplo, para poder dar una buena enseñanza hay que ver la raíz de la palabra, qué quiso decir, la entonación, porque nosotros al leer la palabra de Dios no sabemos con qué entonación habló, ¿verdad?, la persona, si lo estaba diciendo enojado, si en ese momento estaba tranquilo o lo dijo con amor. Todo eso nos explica la palabra, pero hay que ir a investigarlo en libros de comentarios de hombres
que realmente entregaron su vida para hacer esos comentarios. Por supuesto. Acuérdense que un texto sacado de contexto sirve de pretexto, ¿verdad? Y así se han levantado un montón de sectas y denominaciones porque sacan los textos de contexto. Así, facilito. Entonces, el que tiene el don de la enseñanza investiga, tendrá una mente cuestionadora, será usado en clases bíblicas, estudios bíblicos, escuelas bíblicas y más. Sin duda, las mamás pueden usar ese don con sus hijos, ¿verdad? Y ahora que están aprendiendo en casa, pues con más razón. Ahí va a ver si tiene el don de la enseñanza. Yo creo que... O de la paciencia, cualquiera de los dos. No, yo creo que las personas que tienen el don de enseñanza también saben a quién le van a enseñar. Yo creo que yo tengo el don de enseñanza, pero no creo que tenga el don de enseñanza con los niños. Definitivamente con los niños no. Pensé que con los adolescentes, pero parece que tampoco. Y si usted me dice ahí en los comentarios que tampoco los adultos, pues vaya diciéndome de una vez. Que acabamos el estudio, ¿para qué le seguimos, no? Bueno, ese es el de enseñanza. Don de exhortación. ¿Qué es exhortación? De la regañación. No, ahorita vamos a ver una diferencia, ¿no? Es el deseo y la habilidad de estimular a las personas en su fe y animarlas a amar más a Jesús. Si usted tiene el don, va a disfrutar la consejería personal. Quizá esté en el ministerio de la música y pueda ser útil testificando, ayudando a los necesitados, evangelizando, alcanzando a los perdidos, a los extraviados o a quienes están lejos de Dios. Gracias por aquellos que exhortan y animan. Y es muy diferente exhortar y regañar. La exhortación sí lleva, mis hermanos, una palabra ¿cómo le diré? Una palabra de reprensión. Sí, es verdad. Pero también lleva una palabra de consuelo y de ánimo. Sí, pues no es señalarte de decir, tú estás en pecado, sino es decir, estás mal, pero arrepiéntete y busca al Claro, Señor. porque hay gente que dice que una exhortación es un regaño. No. Mire, por ejemplo, si yo le digo a alguien, es que tú estás equivocado y si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Y ya, me voy. Eso es regañar. ¿Verdad que sí? En cambio, si yo le digo, es que tú estás equivocado y si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Igual que yo, si no me arrepiento me voy al infierno, igual que todos los demás, pero mira, Cristo vino y murió para que nosotros, y usted le empieza a dar el plan de salvación. Eso ya no es un regaño, ¿verdad? Eso es una exhortación. Malo sería que fuéramos en sentido contrario al reino de los cielos y para que la gente no piense que los estamos regañando, no decírselos. Porque entonces van a llegar derechito al infierno y van a decir, ¿aquí dónde está San Pedro? ¿Por qué no me dejan? Porque está muy caliente aquí. Yo lo veo así, algo tan sencillo. A veces a mí se me riegan mucho el maquillaje de aquí, los ojos, y parezco mapache, y ando así. Y nadie me dice nada. Entonces yo muy confiada en que todo está bien, y cuando me miro al espejo me doy cuenta que ando toda regada de acá. Y me imagino que, por ejemplo, yo me siento mal de que nadie hubiera tenido la amabilidad de decirme, oye, traes regado aquí, límpiate, te ves mal. Entonces, yo lo vería como algo bueno, pero a veces lo que es en ya cuestiones espirituales ya ahí hay muchas personas que lo ven mal, como me está señalando, me está juzgando, me está regañando. Pero eso es muy claro, mis hermanos. La Biblia dice, reprende al sabio y te amará. Si a mí alguien me dice algo, yo tengo que confrontarme a mí mismo y aceptar cuando estoy haciendo las cosas mal y amar a mi hermano que tuvo la amabilidad y el valor de decírmelo. ¿Verdad? Es preferible no decirle, cállate, no me digas eso. No, eso no es aceptar mi falta. Y es que tenemos que estar conscientes de que todos y cada uno de nosotros somos faltos delante de Dios. No hay uno perfecto, no hay ninguno. Entonces, entre todos tenemos que ayudarnos, pero si usted tiene el don de exhortación, pues qué mejor, ¿verdad? Qué mejor. Vamos a ver el siguiente don, que es el don de la sabiduría. 1 Corintios 12:8. ¿Qué es la sabiduría? Sabiduría no es ser inteligente. No es solo tener sentido común. Sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios.
Algunos tienen el don de sabiduría y este tipo de personas es este tipo de personas a quienes acudo, dice el pastor Adrián Rogers, cuando necesito dirección o perspectiva. Las personas que tienen el don de sabiduría son consejeros maravillosos, buenísimos, ¿verdad? Porque la sabiduría no es de ellos, sino que Dios se las ha dado a través de su Espíritu Santo. Por eso es un don. Y es muy bonito, mis hermanos, poder encontrar a personas que hablan desde la perspectiva, desde el punto de vista de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos el gusto de conocer a algunos hermanos que confiamos en ellos, en su perspectiva, porque sabemos que es una perspectiva que es de parte de Dios. Yo recuerdo cuando hace como 15, poquito más de años, yo le pedía consejo a mi hermana María Eleazar, que ya está con el Señor, ¿verdad? Era una mujer de Dios que tenía sabiduría de Dios y que aconsejaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora nos apoyamos en algunos pastores, en algunas maestras bíblicas, no solamente de Mexicali, de Tijuana, de Chihuahua, de Los Ángeles, de donde los encontramos. Las redes sociales nos han dado la facilidad de poder tener muchas personas consejeras de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que en la multitud de consejeros, allí está el éxito. Y eso es bueno, tener personas que nos aconsejen, porque dice, bueno, el dicho dice, el que no oye consejos no llega viejo. Pero es importante que sepamos escuchar los consejos de personas que realmente tienen esa sabiduría. Claro, y es un punto muy importante, que no escuche consejos de cualquier persona. Tenemos que tener mucho cuidado de no abrir nuestros oídos a todas las voces. Y si va a abrir sus oídos a todas las voces, no quedarse con todo lo que todos le dicen, porque no le vamos a dar gusto a todos. Es imposible. Imposible, mis hermanos. Lo que sí, hay que escuchar lo que viene de parte de Dios y usted puede examinar quién le va a dar el consejo. Es más, usted antes de pedir consejo, tiene que examinar a quién se lo va a pedir. Y si alguien llega a darle un consejo que usted no le pidió, pues también examínelo, ¿verdad? Póngase a pensar, ¿verdad? Sí, está medio raro. Pero bueno, porque hay personas que, ¿verdad?, se cuelgan todos los dones y todos los ministerios y todo. Por ejemplo, aquí vino un pastor una vez y me dijo que aquí la iglesia tenía que estar abierta todo el día, todos los días. ¿Así? Yo no le pedí el consejo, pero él vino y me lo dio. Y yo dije, bueno, pues la iglesia no tiene actividad todos los días, ni todo el día. ¿Para qué será? No, porque para que vengan y la gente que pueda entrar y salir. Luego dije yo, bueno, yo me voy a trabajar y aquí dejo a mi esposa sola y a mi hijo, ¿verdad? Y después me puse a pensar, ¿y ese pastor tiene iglesia? ¿Y cómo la tiene? ¿Verdad? Para saber si el consejo tenía una base en cual... No tenía, el pastor no tenía iglesia. Sí, pues yo por ejemplo pienso, entonces, ¿cómo te va a dar consejos alguien a lo mejor de nutriología o cómo se dice? Sí, nutrición. De nutrición, si nunca estudió nada de eso, nunca ha llevado ningún curso de perdida. Entonces, a lo mejor puede que tenga algunas nociones, pero no es igual a una persona que realmente está capacitada para hacerlo. Claro, donde pasa mucho eso, y podemos dar un ejemplo claro, es en el derecho, ¿verdad? Es que en la maquiladora alguien dijo que me tocaba el 50% de pensión alimenticia. ¿Y quién se lo dijo? No, pues una señora que a su prima, allá en el Estado de México. Entonces, ¿usted cree que ese consejo sea un consejo cierto? Claro que no, no hay preparación, fue un espontáneo que brincó por ahí, y eso pasa mucho en las iglesias. Nosotros antes de abrir la iglesia leímos el libro del pastor Rick Warren, Una iglesia con propósito, y él platicaba la historia de una familia que se empezó a congregar con él de recién que iniciaron la iglesia, y que el padre de familia fue con él y le dijo, ¿sabe qué, pastor Rick? Es que de la iglesia donde nosotros venimos, así lo hacíamos, de esta manera, de esta forma, y hay que hacerlo así también. Y dice que constantemente esta persona iba y le decía, es que allá de donde nosotros venimos, así lo hacíamos, y hay que hacerlo así. Hasta que lo cansaron al pobre hermano Warren, ¿verdad? Y le dijo, pues mi hermano, si a usted le gusta mucho cómo hacían las cosas en su iglesia anterior, pues váyase a su iglesia anterior, porque aquí no somos su iglesia anterior. Y dice, y se fueron, dice el pastor Rick, y luego dice, y eran de los que diezmaban. Me acuerdo muy bien de ese tema, porque sí, mis hermanos, todos tenemos gustos distintos, y yo creo que para todos hay iglesias. Por eso dice que la vid, que los pámpanos son muchos.
Todos somos diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, váyase a los ejidos, vea el tipo de música que tocan en los ejidos en las iglesias. Vaya a Cuba y vea el tipo de música que tocan en Cuba o en Costa Rica. Vaya a Guadalajara y vea el tipo de música que tocan en las iglesias en Guadalajara. Sí, todos somos diferentes y no podemos pretender darle gusto a todos, es imposible. Entonces, usted reciba el consejo de parte de alguien que tenga el don de sabiduría, que usted pueda notarlo en su vida, que tenga una vida que haya construido sabiamente y que por lo tanto usted pueda confiar en el consejo que le ha dado esa persona. No hay mejor consejo que dar que el mismo ejemplo, ¿no? O sea, si viene un empresario exitoso y me dice, mira, es que en tu empresa tienes que hacerlo de esta manera, pues obviamente que le voy a hacer caso, ¿verdad? Si viene un pastor cuya gente en su iglesia está bien preparada y están saliendo a las naciones a hacer misiones y me dice un consejo, obviamente que voy a tomar este consejo porque hay una vida que lo respalda. Hay una vida que lo respalda y entonces la consejería tiene una noción de que, wow, ese consejo sí funciona, ¿verdad? Si usted va y le da un consejo a alguien que no ha hecho nada, entonces usted ¿cómo va a saber que el consejo sí sirve? Dicen que echando a perder se aprende. A lo mejor por eso lo aconseja para que usted lo haga primero y si le sale bien, pues hacerlo él también. Y si le sale mal, pues ya no lo hace. Tenga cuidado, busque a personas que tengan el don de sabiduría, de consejería. Discernimiento de espíritus. Luego Pablo menciona el don de discernimiento de espíritus. Debemos entender que no todo lo que es espiritual es de Dios. Hay maldad espiritual. Y los demonios son maestros del engaño. El discernimiento de espíritus es un don que se necesita mucho hoy en día en la iglesia. Yo se lo digo constantemente, yo me quedo asombrado cómo puede tener las iglesias de Cash Luna, de Maldonado, que no me trabé. ¿Ya estamos ahí? ¿Ya estamos ahí todavía? Me quieren vetar. Mandé un mensajito para saber si ya estamos de nuevo. Me quieren vetar porque estoy hablando la verdad de la palabra del Señor. Sí, parece que todavía estamos ahí. Yo me quedo asombrado cómo en estas iglesias hay tantas personas que ven lo que están haciendo, que escuchan lo que están predicando y que no digan nada. Hace falta, como dice el pastor Adrián Rogers, el discernimiento de espíritus, sin lugar a dudas. Necesitamos personas con el don de discernir porque el diablo ha venido con muchas falsedades. No es la habilidad de ir por ahí diciendo quién es salvo y quién está perdido. Ese no es su trabajo. Discernir espíritus no es decir que te vas al infierno y tú no. Mateo 7:1 nos advierte que no debemos juzgar, pero gracias a Dios por quienes pueden mostrar el engaño del diablo, por quienes pueden decir, eso que están haciendo no es de parte de Dios. Fíjese, yo me acuerdo de una muchacha hace algunos años que estaba en la iglesia, estábamos en un tiempo de oración. Entonces, un hombre que andaba por ahí empezó a hablar y decir, Dios dice que esto y Dios dice que el otro y aquella muchacha pues era muy nueva en la iglesia, pero Dios le había dado este don de discernir espíritus. Y ella en su quizá inocencia, ¿verdad? O inexperiencia, se levantó y dijo, no, eso que está diciendo no es de parte de Dios. Y no estaba diciendo nada malo, aquel brother nomás quería hacerla caer de emoción, nomás quería hacerse como que, wow, el profeta. Y esta hermanita le dijo, no, eso lo está diciendo usted de lo que usted cree o lo que usted quiere. Eso no viene de parte de Dios. Ese es discernimiento de espíritu. Y hay, mi hermano, que tenerlo porque, ay, Señor. Fíjate que pues en el libro de la mujer verdadera decía que es tan difícil poder distinguir la mentira de la verdad y a veces el enemigo utiliza este tipo de tácticas en donde la verdad la disfraza con la mentira y hace una revoltura de tal forma que es bien difícil poder distinguirla, pero entre más conozcamos la verdad vamos a darnos cuenta de cuál es la mentira y poder darnos cuenta. ¿Recuerda usted una película donde Leonardo DiCaprio falsificaba cheques? ¿No? Bueno, vamos a dar el otro ejemplo entonces. Dicen que cuando una persona entra al FBI
lo ponen a revisar los billetes reales. Dice que los tienen revisándolos con lupa durante meses, los billetes reales. Hasta que uno de ellos dijo, bueno, este billete ya me lo sé de memoria, ¿qué tanto? ¿Que no me contrataron para revisar los billetes falsos? ¿Verdad? Pero durante tanto tiempo estuvo estudiando los billetes reales que la primera vez que recibió un billete falso, inmediatamente lo identificó. ¿Por qué? Porque tenía la verdad en su mente. Y así es con la palabra de Dios. Si usted se llena de la palabra de Dios, todos los días examina la palabra de Dios, cuando venga una doctrina, una enseñanza falsa, inmediatamente la va a cachar en el aire. Y sabes que a veces me hace pensar, por ejemplo en el Facebook que suben frasecitas bonitas, pero sí, cuando usted lee de dónde vienen, vienen de Buda, de Mahoma, vienen del doctor Lozano, de esos que se transforman en chales, de los que se transforman de los brujos. Sí, no sé. Chamanes, de esas páginas, y traen frases muy bonitas que usted diría que son cristianas, pero la gente que no sabe son las que están sube ese tipo de cosas. Tristemente muchos cristianos las comparten. No voy a decir más, ¿verdad? Les falta más estar dentro de la palabra de Dios. Y vamos a apurarle porque apenas vamos con los del liderazgo y no quiero una tercera semana con estos a lo mejor, pero si no, ahorita vamos a terminarlas. Dones de servicio. Querido Señor, danos más personas con dones de servicio. Hay muchos enamorados del éxito en lugar del servicio. Lo voy a repetir. Hay muchos enamorados del éxito en lugar de enamorarse del servicio a Dios. La vida de Jesús estuvo marcada por el servicio. Eso debería dar dignidad al servicio, pues no lo hacen porque se sienten muy importantes. Ministrar, ministrar es otra palabra para servicio. Si ese es su don, usted se va a encontrar haciendo lo que muchos otros hacen, supliendo necesidades espirituales de manera práctica. Piensa en el servicio hecho a la iglesia por medio de este don. Los maravillosos ujieres, ¿verdad? Que también le llaman a los ujieres diáconos. Los que sirven cuidando niños pequeños, necesitamos aquí en la iglesia siempre quien se ocupe de nuestros niños, ¿verdad? Las maestras no nos duran mucho, siempre salen todas despeinadas por los chamacos. Los que limpian los pisos de la iglesia, los que trabajan en el mantenimiento, los que trabajan en el sistema de sonido, esos tienen el don de servicio. Aquí en la iglesia nos faltan todos esos. Todos los que acabo de mencionar nos hacen falta en la iglesia. No es carrilla, ni broma, ni nada. Le estoy diciendo que hay mucha oportunidad de trabajo en la iglesia del Señor. Sí, hay muchas vacantes abiertas. Así es. ¿Cumple usted con los requisitos? Dar. El don de dar. Todos tenemos el llamado de dar, pero hay quienes tienen el don de dar. Ellos están motivados a confiar sus bienes a otros para que la obra de Dios continúe. ¿Se acuerda que le dije ahora en diciembre, si usted quiere aportar algo para la iglesia, para que la sigamos construyendo, apórtenlo y va a ver inmediatamente el cambio? Bueno, pues alcanzamos a pintar la pared de atrás. El don de dar. Esas personas son cuidadosas en lo que dan, pero sobre todo tienen el deseo de dar. Tienen la habilidad de acumular y después dispersar el recurso, porque confían que se invierte en la obra de Dios. Sí, y no como dice la Biblia, ¿verdad? Como dice, cada uno de conforme propuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad, sino que ellos lo dan porque realmente lo sienten, o sienten ese deseo de a lo mejor ellos no saben predicar o no saben comunicar la palabra afuera, compartir a alguien, pero ellos sienten que a lo mejor dando, de esa forma ellos están aportando y ayudando a que el evangelio crezca. Se desprenden, mis hermanos. No es una limosna como dice la iglesia tradicional, no es una limosnita por el amor de Dios, no, dan. Inclusive hay gente que se priva de cosas, de comprarse cosas por darle a la iglesia, por dar al ministerio, para que la obra continúe. Ese, sin lugar a dudas, es un don. También hace falta de esos dones en la iglesia. Hay muchas vacantes. 1 Corintios 12:9, vamos a hablar de la fe. Cuando Pablo habla de la fe, no se refiere a la fe salvadora y la fe en el servicio comunes en todos los cristianos. Todos los cristianos tenemos fe salvadora, que nos trajo a Cristo, y fe en el servicio que hacemos a Dios.
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Se refiere a una fe sobreabundante. El don de fe es algo extraordinario. 1 Corintios 13:2, y si tengo toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si Dios quiere que usted mueva montes, Él le dará esa fe para que mueva montes. No todos tenemos esa fe que mueve montes, eso es algo cierto. Me gustaría, dice el pastor Adrián, y yo lo secundo, estar rodeado de personas que tienen esa clase de fe. Y estoy agradecido por los que tienen esa clase de fe. La fe aleja la niebla. Y aquí nos da el pastor una narrativa, una historia que pasó en el siglo XIX, donde un pastor tenía que viajar a predicar una parte donde le habían invitado, y cuando estaban en el barco dice que se llenó de neblina, y que le dijo al capitán, oye, pues vamos a llegar, nunca le he quedado mal a ninguna iglesia que me invita a predicar. El capitán le dijo, no podemos llegar mientras esté esta neblina. Y entonces aquel predicador le dijo, muy bien, vayamos al puesto de mando y oremos para que Dios quite la niebla. El capitán dijo después que fue solamente con él para complacerlo. El predicador se arrodilló y dijo, Dios, el capitán dice que no va a mover el barco hasta que la neblina se vaya. Necesitamos mover este barco para que yo pueda cumplir con mi compromiso. Padre, en el nombre de Jesús, aleja la neblina, gracias Dios, amén. El capitán dijo, cuando yo empecé a orar, el predicador me dijo, usted no ore. Y él le preguntó, ¿por qué? Y el predicador le dijo, porque primero, usted no cree que Dios vaya a hacerlo. Y segundo, porque como yo ya oré, Dios ya lo hizo. Y esta anécdota dice que cuando se levantaron, la neblina ya se había ido. Esa es una persona que tiene el don de fe. Misericordia, quizás este sea su don. Y es un don que también es muy necesario en la iglesia. Es identificarse con la otra persona, ponerse en sus zapatos, consolar a los que sufren. Esa persona que tiene el don de misericordia siempre está recordando las necesidades de otras personas. Siente empatía, siempre siente simpatía profunda por el infortunio y el dolor de otras personas. Se relaciona mentalmente, se pone en sus zapatos, pues. Si usted tiene ese don, usted se encontrará visitando hospitales, ayudando personas, aconsejándolos y realizando diferentes actos de misericordia. Note, todos estos son dones diferentes que nos da el Espíritu Santo. No quiera que sus líderes estén en todos los ministerios, porque no todos los líderes tenemos todos los dones para estar en todos los ministerios. Es imposible. No diga es que el pastor no lo hace, no diga es que el líder no lo hace, no diga que los demás no lo hacen, porque posiblemente no lo hacemos, porque no tenemos ese don de parte de Dios. Y no nos mueve, por ejemplo, a esto, a misericordia. No que no podamos tener misericordia con los demás, sino que no tenemos ese don extraordinario de la misericordia. Sí, pues no, por ejemplo, no pueden el líder o el pastor estar en todos los equipos. Se supone que, por ejemplo, los que tienen el don misericordia deben de hacer un equipo y trabajar y desarrollar eso. Amén. No puede estar en todas las situaciones. Muy bien, esos fueron los siguientes grupos de dones, y vamos a ver el tercer grupo de dones de señales. Estos fueron dados para autenticar el trabajo de los apóstoles y los profetas. Particularmente, dice el pastor Adrián Roger, al principio de la nueva época, cuando Dios hace algo nuevo y diferente en el mundo, vinculado con la gracia. Entonces, el primer don de este tipo es el de conocimiento. No es que la persona lo sepa todo. Literalmente, en el idioma griego dice, es una palabra de conocimiento. Es la habilidad de saber cosas que usted no podría saber sino por intuición divina o iluminación. Es saber algo que usted no debería de saber, porque usted nunca lo supo, porque usted nunca lo estudió. Y el pastor dice que a él le pasó una vez, el pastor Adrián Rogers, que él estaba predicando en una iglesia y entró el sheriff y le habló a una persona. Y cuando el sheriff iba saliendo con la persona, dijo el pastor desde la predicación, dijo, ahí va el sheriff porque hubo un accidente de tráfico relacionado con el alcohol.
Y al siguiente día el sheriff fue al hotel donde se estaba quedando el pastor y recibió a Cristo. Porque le dijo, yo lo escuché cuando usted lo dijo. Y efectivamente había habido un accidente de tráfico, la persona estaba alcoholizada. Es algo que él no podía saber. ¿No le ha pasado a usted? Yo conozco gente que sí le ha pasado. Que saben algo de repente, no saben cómo, pero lo saben. Algo que está sucediendo o algo que sucedió. Y no están adivinando, ¿verdad? Como muchos predicadores desde el púlpito dicen, yo creo que el Espíritu Santo me dice que aquí hay alguien que está enfermo. Oiga, mi hermano, pues siempre va a haber alguien enfermo. Alguien que está triste, siempre va a haber alguien triste. Aparecen adivinos de esos de que leen la mano. Le dicen pero ambiguas. Me ha tocado predicadores que dicen el nombre, Claro, el nombre de la persona, ándele, ahí o sí. la enfermedad que tiene la persona así directamente. Aquí dice el Señor que hay una persona que tiene, y dan un nombre así bien específico de la enfermedad, ¿no? Que no saben ni pronunciarla O el uno. nombre de la persona. Aquí hay un tal Juan Martínez, y ¡zas! Ahí está Juanito. Así, mi hermano, ese es el don de conocimiento. No están adivinando y no es que lo sepa todo, no, es conocer algo por la voluntad de Dios. El don de sanidades. Y quiero leer lo que dice el pastor Adrián Roger porque él es bautista. Adrián, ¿usted cree que Dios sana? Claro que sí. Dios sana con milagros y sana con medicina. ¿Escuchó? Dios sana instantáneamente y también con el paso del tiempo. Sin duda Dios también sana por medio de los médicos. Gracias por los médicos y las enfermeras. Amén. Amén. Y sí, hay un don sobrenatural de sanidad. Los apóstoles tenían el don de sanar. Yo creo conocer a alguien que tiene este don. El pastor Adrián Roger dice que él no conoce todavía a nadie que tenga el don de sanidad. Dice, me gustaría conocer a alguien que tenga el don. Dice, en verdad yo lo pondría en un escenario para que, yo no lo pondría en un escenario, lo llevaría al pabellón de niños del hospital. Y ahí sanaría a todos. Creo que la parte más caliente del infierno está reservada para los charlatanes que mercadean con la enfermedad y el dolor de la gente. Yo creo en la sanidad, pero que Dios tenga misericordia de aquellos que hacen mercancía con las personas en esta área en particular. Cuando Jesús murió no solo quitó nuestros pecados, sino que también tomó nuestra enfermedad. Como dice Isaías 53:5, por sus heridas, por sus llagas, fuimos sanados. Si Dios levanta a alguien con ese don, dice el pastor Adrián, yo me regocijaré. Pero el Espíritu da dones como Él quiere. Y el don de sanidad, dice él, parece no estar muy vigente en esta época. Son muchos los que dicen que sanan y son muy pocos realmente los que tienen ese don. Al igual que el siguiente, el don de los milagros. En la Biblia los milagros generalmente aparecen por oleadas. Milagros en la creación del mundo, en el ministerio de Moisés, en el ministerio de Elías y Eliseo, Jesús y los apóstoles. Dice el pastor Adrián, yo no me opongo a los milagros, pero no sé de nadie que tenga el día de hoy el don de milagros. El pastor Adrián era una persona muy seria, ya está en la presencia del Señor. Su corte era bautista, no es como nosotros pentecostales, ¿verdad? Que nos encanta eso de los milagros y las sanidades. Y aunque me siga doliendo el pie, yo digo, ya me sanó para que todos se aviven también. Pero el pastor Adrián era más reservado con eso. Entonces, dice, y en esto coincido al 100% con el pastor Adrián Roger. Yo no creo que los milagros sean efectivos para atraer a los perdidos a Jesús. Siempre he predicado que los milagros no salvan a nadie. De hecho, Jesús tenía que reprender a los traficantes de milagros de su época que lo seguían no por quien él era, sino por lo que hacía. ¿Verdad? Me quiero brincar varios textos, pero si usted tiene el PDF, estamos en la página 154 y estamos terminando. Lo digo de todo corazón porque ese milagro que dura para siempre es el nuevo nacimiento, es el milagro más grande de todos. Y sin ese milagro no existiría cualquier otro milagro. Ay, ay, ay. ¿Dónde lenguas? Hablando un poquito de los milagros, ¿verdad? Nosotros realmente creemos que los milagros, claro, que Dios sigue siendo un Dios por de milagros, supuesto, que amén, sigue haciendo milagros. Yo lo he vivido muchas veces. Y hemos visto cómo Dios ha sanado a muchas personas que realmente decimos, tenía todo para que a lo mejor hubiera muerto, pero Dios en su misericordia hizo un milagro. Entonces, seguimos creyendo que ese mismo Dios que hizo milagros hace muchos años lo sigue haciendo.
Amén. Sin embargo, como decías, a veces que personas que abusan de este don, usándolo para lucrar, para engañar a la gente o simplemente para avivar a la iglesia. Hay veces que me ha tocado ver predicadores, evangelistas que le dicen, ¿verdad que ya no te duele? Levanta la mano, y el pobre hombre no puede ni levantar la mano, no puede ni caminar, porque como que forzan. Otra cosa es que a veces Dios, aunque tú tengas, cuando tú tienes el don de milagros o de sanidad, cuando Dios te dice, ve y ora por esa persona, yo la voy a sanar. Pero a veces, aunque tengas el don, si Dios no te dice que lo hagas, por más que tú quieras sanar a aquella persona o hacer el milagro, no va a suceder. Y ese es uno de los puntos que muchos dicen, muchos de los que dicen que no hay milagros ni sanidades el día de hoy, ellos dicen, ¿por qué el que tiene el don de sanidad o de milagros no va al hospital y sana a todo el mundo allá? Yo le voy a decir por qué. Por el mismo motivo que Jesús fue al estanque y no sanó a todos, sino a un solo paralítico. ¿Por qué Jesús no sanó a todos, sino a uno solo? Porque era lo que Dios quería. Jesús podía sanar a todos ahí con su sombra, como lo hizo Pedro, ¿verdad? Y en lugar de eso se abrió paso entre la multitud. A ver, con permisito, a ver, déjenme pasar. El estanque de Bethesda, me imagino que era como el hospital, ahí estaba Claro, lleno ahí de estaban enfermos. todos. Entonces, el don de milagros, al igual que el don de sanidad, y que todos los dones se utiliza únicamente cuando Dios nos manda que lo hagamos y con quien Él nos manda que lo hagamos, ¿verdad? Hay un pastor que anda por ahí en alguna parte del país, yendo a los hospitales COVID, entrando a orar por la gente y pues orando por ellos. Ese hermano tiene el llamado de parte de Dios de hacerlo, siente que Dios le dice que eso es lo que tiene que hacer él. Si yo, Elías, voy y hago lo mismo, nomás porque él lo está haciendo, sin que Dios me haya llamado a mí y diciendo, es que Dios me va a cuidar, eso se llama tentar a Dios. Eso es tentar a Dios, porque Él no me llamó a hacerlo. No me dijo, Elías, ve particularmente a hacerlo. Y mucha gente no le parece eso, no le parece que las iglesias estén cerradas, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, y Dios ha instituido a todas las autoridades, sin lugar a dudas. ¿Qué es el don de lenguas? Híjole, se me hace que aquí le vamos a dejar. Déjenme ver cuántas hojas nos faltan para terminar. Vamos a ver. Sí, faltan varias hojas, entonces no quiero apurarme de más. Yo sé que los dones es un tema muy, muy interesante. Porque hay muchos, ¿verdad? Claro. Entonces, por cuestión de que queremos examinarlo y estudiarlo muy bien, hasta aquí le vamos a dejar. Entonces, pues vamos orando y no se me vaya, porque ahorita en unos momentos más continuamos con el tiempo de oración. Amén. Padre, te damos gracias. Porque nos das la oportunidad, Señor, de aprender de tu palabra, de escudriñar, de conocer, Señor. Yo te pido que nos des la sabiduría y el entendimiento para poder saber, Señor, cuáles son esos dones que tú nos has dado, para que los ejerzamos, Señor, para que los pongamos en práctica, para que a través de ellos podamos bendecir a nuestros hermanos, y que a través de ellos, Señor, tu evangelio se propague, mi Dios, y que tu palabra llegue a todos los corazones. Te doy gracias por mis hermanos, por aquellos que realmente desean entender y conocerte cada vez más. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.